Amada familia, que la paz de Cristo guarde nuestros corazones. Antes de seguir con la plática, con el estudio que a través del Espíritu Santo nuestro Padre nos está guiando, vamos a orar, vamos a pedirle sabiduría como su palabra nos lo enseña, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, dice su palabra en Santiago, y yo necesito la sabiduría de Dios, necesito sus oraciones para poder exponer su palabra con libertad. Ahora ahora comprendo la palabra cuando Pablo le escribe a las iglesias y les pedía oración. Dice, hermano, apóyenme en la oración para que tenga esa libertad de exponer la palabra de Dios. Y ahí en Santiago yo me apropio de una promesa de Dios que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él nos promete, y dice, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y les será dado. Así que yo te invito hoy, vamos a mostrar nuestros corazones espirituales delante de Dios para buscar esa sabiduría de lo alto, para poder hablar la verdad, para hablar correctamente de mi Padre. Recuerda, tú y yo tenemos que aprender a hablar a Dios, tenemos que aprender a hablar con Dios, y tenemos que aprender a hablar de Dios. Si yo le quiero que nos apoyemos unos a otros en el Espíritu del Señor para buscar esa dirección. Amado Padre, en este día, papá, queremos darte gracias. Y oramos para que esa paz que nuestro Señor Jesucristo decretó con su poder y autoridad. Yo soy la paz, y la paz os dejo, no como el mundo la da. La derrames en nuestra alma, Padre, en el alma de todo aquel que escucha este video, en el alma de tus ovejas, Señor, en mi alma, porque necesito esa paz, Señor, para poder con libertad, a través de tu Espíritu Santo, exponer tu palabra. ¿Quién es el hombre, Señor, para hablar lo santo, lo sagrado? Por eso hoy pido sabiduría de lo alto. Espíritu Santo, me declaro incompetente, siervo inútil, porque lo que vas a hablar escrito está. Lo que no quiero es que mi lógica y mi razón estorbe lo que mi Padre ha decretado en este video, la enseñanza. Por eso hoy crucifico mi lógica, mi razón, mi entendimiento, mi conocimiento de hombre. Y quiero hablar en el Espíritu Santo, en tu bendita presencia. Espíritu Santo, bendice el alma de cada oyente, abre nuestros corazones para poder comprender y entender ese amor profundo, ese amor sincero del Padre a través del Hijo para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amada familia. Yo creo que si tú y yo hubiéramos tenido la oportunidad de estar en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, cuando los romanos estaban atravesando esos clavos, yo creo que no alcanzaríamos a comprender, a discernir ese amor que ardía en nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese amor para con su creación. Y todo con un propósito, hermano, de reconciliarnos con el Padre. Hay muchas bendiciones a través de la persona de Cristo para el hombre. Y hay propósitos. Y un propósito que nuestro Señor Jesucristo trae al hombre es precisamente la reconciliación del hombre para con Dios. Y también Él desea, como dice su palabra, que todo hombre sea salvo y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es un deseo de Dios, está en Timoteo, en la primera carta a Timoteo. Dice la palabra de Dios que Dios desea que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Y para poder llevar a cabo esa gran bendición, ese gran deseo que Dios tiene para nosotros, Él hizo ya lo que es imposible para ti y para mí. Él vino y entregó a su Hijo Jesucristo para que a través de esa ofrenda tú y yo podamos alcanzar ese deseo. Pero hay algo que es vital para poder alcanzar la salvación eterna
y la comprensión de su palabra, que es la fe. La fe es el fundamento de la elección de vida que Dios te ofrece para ti. Y es donde vamos a entrar en lo que estamos hablando. ¿Qué es la fe? La fe, hablamos, hermano, que no es creer. La fe no es tener un pensamiento positivo o buenos pensamientos en la vida que nos hace creer en Dios. La fe consta de 5 elementos, que es lo que estamos hablando. Aprender. Hablamos que aprender es adquirir conocimiento mediante el estudio de su palabra. Por eso Jesús lo primero que te enseña en su palabra, dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y te dice: y aprender de mí. Tenemos que aprender a través del estudio de la palabra, para que a través del oír de su palabra nuestra fe vaya creciendo. Por eso dice que el oír, la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. Y aquí hay una gran estrategia de Satanás, que a través de la historia de las iglesias ha hecho creer al hombre que escuchar la palabra de Dios es un sermón. Y es bueno escuchar un sermón, aprende. Pero la manera correcta, bíblica, de escuchar a Dios es leyendo su palabra. Por eso dice que por el oír viene la fe. Pero te dice: por oír mi palabra, no los sermones ni las predicaciones. Y tú tienes que esforzarte. Por eso cuando Dios le dice a Josué, en Josué 1:8, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Yo creo que lo has leído, está muy trillado ese pasaje en el pueblo creyente. Y Dios le dice: te tienes que esforzar y ser muy valiente, no temas ni desmayes. Tienes que esforzarte mucho y ser muy valiente para tener fe en mí. Y es lo que vamos a aprender, qué es la fe. Y hablamos que empieza mi fe en Cristo, empieza tomando la decisión de disponer mi corazón a aprender de Dios. Y luego, cuando uno dispone su corazón a aprender de Dios, el otro paso que sigue es conocer. Conocer es comprender, entender, adquirir conciencia de que algo o alguien existe. Eso es lo que es el tener conocimiento. Entonces yo dispongo mi corazón a aprender de Dios, a aprender porque yo elegí seguir a Cristo. Él me escogió y yo elegí, voy a activar mi fe para seguir al Señor. Entonces el primer paso es aprender, luego viene el siguiente paso, que es conocer. Y conocer es comprender, entender, adquirir conciencia de que algo o alguien existe. Y luego viene creer. Es ahí donde mucho pueblo de Dios se pierde. Es donde mucho pueblo de Dios, Satanás logra robarlos, matarlos y destruirlos, porque tenemos que entender qué es creer. ¿Qué es creer? Pero primeramente yo tengo que entender qué es creer conforme a la psicología de este mundo o conforme a mi vieja naturaleza. Y creer, porque todos tenemos, todo hombre tiene atributos de parte de Dios. Y un atributo que Dios le ha dado al hombre es hablar. Si te das cuenta, toda su creación, el reino animal, el reino vegetal, bueno, hay pericos que hablan, ¿no? Pero repiten. Pero tú tienes la capacidad de hablar con conciencia. Solamente el hombre tiene ese atributo. Y también nos ha dado otro atributo el Señor, que es el libre albedrío, que es creer, la elección de decidir. Entonces, antes de venir al Señor, tú ya vienes con ese atributo de creer. Y el gran engaño que existe es que si yo ya sé creer y creo que el creer mío se va a adoptar al creer que habla la Biblia, es donde el hombre se pierde, hermano. Porque ¿qué es creer? Creer, hablando en un hombre natural, en un hombre carnal,
designa las acciones que frecuentemente entre los seres humanos y conscientes en la aceptación de algo como verdadero o cierto. Voy a volver a repetir. ¿Qué es la palabra creer? Designa acciones que frecuentemente entre los seres humanos consiste en la aceptación de algo como verdadero o cierto. Por ejemplo, tenemos a atender a decir, bueno, yo creo todo lo que mi mamá me dice porque mi mamá me ama, y si ella me dice que esto es malo, es malo. Y crees. Tienes esa bendición de parte de Dios de creer. Por ejemplo, muchos de nosotros ignoramos las leyes o lo que es las leyes de la gravedad. Pero la ciencia dice que yo me paro y que no floto porque existe la ley de la gravedad. Yo desconozco, no toco la gravedad, yo no veo la gravedad, pero la ciencia dice que eso es lo que me hace a mí estar firme en la tierra. Ok, entonces yo creo, decido creer esa teoría, entonces yo tengo ese atributo de creer. Si por ejemplo te invitan y te dicen, oye, vamos a subirnos a un edificio de 4 pisos y vamos a tomarnos de la mano y vamos a aventarnos a ver qué pasa. Tú vas a decir, no, empíricamente sé lo que pasa porque lo he visto en una película, o la ciencia, o hay leyes de la gravedad donde dice que todo lo que sube va a bajar, y si yo desafío esas leyes, yo puedo matarme o puedo sufrir accidentes. Todos venimos, hermano, ya con una esencia de creer. Pero cuando Dios nos habla, que dice, si tú crees en el Señor Jesucristo serás salvo, entonces tú dices, bueno, yo creo que el Señor Jesucristo es Dios y voy a ser salvo. Y ese creer tuyo, sin conocimiento, sin aprender, no es un creer bíblico, hermano. Ahora, vayamos a ver qué es creer conforme a la definición de la Biblia. ¿Qué es lo que significa creer en la palabra de Dios? Creer significa estar firme, establecido, estar firmemente persuadidos, creer sólidamente, considerar algo digno de confianza. Eso es lo que significa creer. Entonces, yo dispongo mi corazón a aprender de Dios. Ese aprendizaje del estudio de la palabra me va a llevar a conocer, a comprender, a entender, a adquirir conciencia de que Dios existe. Y luego, después de aprender, de conocer, yo decido creer. ¿Sabes qué? Yo voy a creer. Ahí, en ese proceso, hermano, de aprender, de conocer y del conocimiento llevarlo a la práctica, aquí es cuando mucho pueblo sufre, mucho pueblo muere, a mucho pueblo no llega a alcanzar el propósito o los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, bíblicamente, ¿qué es creer? Bueno, vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra en la traducción lenguaje actual, te voy a leer las dos traducciones, lenguaje actual y la Reina Valera, en Colosenses capítulo 2. Dice la traducción lenguaje actual, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben de vivir como a Él le agrada. Eso es fe. Por eso deben de vivir como a Él le agrada. Tal como les enseñó. ¿Cuándo me enseñó el Señor Jesucristo? Bueno, a través de aprender, a través de estudiar, yo adquiero conocimiento. Y al adquirir conocimiento, yo lo llevo a creer. El creer es poner en obra la palabra de Dios. El creer es que yo aprendo, conozco. ¿Sabes qué? Lo que yo conozco lo voy a creer y voy a vivirlo. Y dice, tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él. Vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Eso es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es obedecer lo que Dios dice. Así como yo respeto las leyes de la gravedad,
¿Por qué no violas las leyes de la gravedad? Porque temes, ¿no? Por tu integridad. ¿Por qué no violas las leyes de tránsito? Porque tengo temor de ser infraccionado o de causar un accidente. ¿Por qué no violas las leyes civiles? ¿Por qué no tomas un arma? Dices, ¿sabes qué? No tengo dinero, voy a ir a robar un banco. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque no quiero pagar las consecuencias de violar las leyes de la autoridad. Yo no quiero estar en la cárcel. Bueno, ¿por qué violamos las leyes de Dios? ¿Por qué tenemos muchas veces en poco lo que Dios nos enseña? Porque creo yo que hay ignorancia de uno de los atributos de Dios que más adelante lo voy a hablar, terminando este tema de la fe, que es que Dios es justo. Cuando uno logra comprender y conocer el atributo de Dios, de que Él es justo, entonces uno va a tener temor de pecar. Por eso el conocimiento es un fundamento en tu vida de creer. Y cuando ya empiezas a creer, tú empiezas a tener fe. Empiezas a ser un hombre de fe. Empiezas a caminar en la obediencia a Dios. Por ejemplo, hay un testimonio del hombre que fue llamado el padre de los de la fe. Y en ese testimonio, ya saben de que estoy hablando algunos de ustedes, ¿no? Es Abraham. Abraham fue llamado el padre de los de la fe. Si tú te vas a Santiago, yo quiero que me acompañe Santiago, capítulo 2. Aquí el autor de Santiago, que es Santiago, habla de los hombres de la fe, ¿no? Y habla de este hombre, Santiago 2, 18 y 22. Y dice la palabra de Dios en el 18, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tú parafraseas este pasaje, te dice, tú eres un hombre creyente en Cristo. Tú crees, muéstrame tus obras de tu fe en Cristo. Si tú vas con un musulmán y le dices al musulmán, a ver, muéstrame tus obras de tu fe en el Corán. Bueno, te va a decir, ven, yo oro 3 veces al día. Y yo hago bien al prójimo, le doy al pobre. Y tú y yo como creyentes, al elegir creer en Cristo, ellos eligieron creer en Mahoma. Los judíos decidieron creer en la Torá y no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Los judíos en ese tiempo creían que era un maestro. Pero si tú has creído o elegido tomar la elección de creer que Jesucristo es Dios y es tu Señor y es tu Salvador, tú también tienes que creer lo que la Biblia te habla a través de la persona de Cristo para yo poner en obra mis evidencias de que yo soy un siervo de Dios. Por eso cuando dice la palabra, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo no tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por ejemplo, una obra de mi vida. Mi obra no es la iglesia, hermano. Yo soy pastor, pero la iglesia es una obra de Dios. Yo ahí soy parte de un cuerpo que Cristo está formando. Pero esa no es mi obra. Mi obra no es la iglesia. Mi obra en la vida consta de 5 fundamentos. Mi vida espiritual. Si tú me dices, a ver, muéstrame tu fe por obras en tu vida. Bueno, yo tengo que ser un hombre que reflejo a la gente amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, tengo dominio propio, oro por los enfermos y sana. Entonces, cuando un hombre ve a un hombre con esos frutos, es su obra, es la obra del Espíritu Santo en esa persona y lo ve con dones, entonces esa es una obra que Dios le da, que es su alma. Otra obra que yo tengo que reflejar
Es mi familia, mi esposa y mis hijos. Si yo soy una persona que no tengo un matrimonio sano, no tengo un orden en la vida con mis hijos, armonía, paz, esa obra la ve una gente que no es creyente y me dice, oye, muéstrame tu obra, ¿dónde está tu fe? Entonces, mi fe por obras, yo te puedo mostrar a mi familia, mira, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, tenemos errores, vamos caminando en este proceso de la perfección, pero caminamos en Cristo. Otra obra es mi propósito y mi llamado. En Apocalipsis capítulo 1 dice la palabra de Dios, y Dios nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ha dado dos propósitos, que somos reyes y sacerdotes para Dios. Bueno, yo tengo que mostrar esa obra, no al hombre, sino con Dios, es mi obra. Otra obra que Dios me ha dado es mi cuerpo. Dios te dice, cuida tu cuerpo, que es templo de Dios. Cuando te ve una persona en un orden en tu vida, es una obra, porque tú pones en obra la palabra de Dios. Es mi fe, creer lo que Dios dice, cuida tu cuerpo, es mi fe, y la gente ve y ve la obra. Y la otra es tus finanzas. Dios te habla de tus finanzas. Unas finanzas sanas, no tengo deudas, no tengo compromiso con nadie, no le debo a nadie, tengo mi ahorro, estoy trabajando, no tengo lujos, porque Dios dice, teniendo techo y comida, estate contento. De ahí empieza el proceso de la prosperidad del hombre. Entonces, cuando un hombre de fe en Cristo, que te dice, yo creo en Cristo, bueno, tú tienes que ver las obras de ese hombre en santidad, en victoria, en gloria de Dios. Y dice más adelante, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y no se les quita los demonios. El decirme cristiano y creer en Dios sin conocimiento de la palabra de Dios, sin aprender, soy como los demonios. Creo, pero no creo, no obedezco a Dios porque no conozco a Dios. Dice la palabra, mas quieras saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Ahí fue llamado el hombre de la fe. No, perdóname. Fue llamado el padre de los de la fe. Él no es el padre de la fe. El padre de la fe es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Abraham es el padre de los de la fe, o sea, de nosotros. Él fue el precursor de la fe en Dios. Cuando le pidió a su hijo Isaac sobre el altar, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, que tu creer se perfecciona cuando obedeces a Dios. Esa es la fe, hermano. Yo adquiero conocimiento de la palabra. Por ejemplo, antes de venir a Cristo, yo ignoraba cómo tratar a mi esposa como la Biblia dice. Yo la ignoraba. ¿Y qué pasaba? Pues yo la trataba como yo creía, como mi papá trató a mi mamá, como el mundo dice. Pero cuando vengo a la palabra de Dios y al estudiar la Biblia me dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a tu esposa o a tu mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces yo aprendo esto a través del estudio de la palabra, y yo tengo que cambiar mi actitud hacia mi esposa y ya no tratarla ásperamente, ser frágil con ella, tratarla con sabiduría. Esa es la fe, eso es creer. Creer es aprendo, conozco y pongo en obra. Pongo en obra lo que Dios me va enseñando a través de la revelación del Espíritu Santo. Ahora, ese es un proceso, hermano. No es algo cronológico que la Biblia te diga, tienes que tener 10 años o tienes que estar en un seminario o tienes que pasar cierto discipulado para que tu fe crezca. No, hermano. La medida de fe que Dios te dio tiene un crecimiento. La fe tiene un proceso de crecimiento. Mire, vayamos por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Perdóname, Romanos 12:3. Romanos 12:3. Perdón. Romanos 12:3. Ahí donde Dios nos enseña. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Dios ya te dio una medida de fe. Cuando tú viniste a Cristo y elegiste decir, ¿sabes qué, Padre? La vida que tengo, que me ha llevado a dolores, a penas, a pérdidas, ha sido porque he creído que así era la vida. Me arrepiento, ya no voy a vivir así. Voy a vivir como tú dices. Eso es la fe. Voy a aceptar tus instrucciones. Eso es la fe. La fe no es ir a una iglesia cristiana, hermano, y cantar coritos. La fe no es ponerte códigos de conducta. Ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a bailar. La fe no es decir, bueno, ahora antes me vestía de tal manera, ahora me voy a vestir. No son códigos de vestimenta. No tiene nada que ver eso con tu fe. Todo eso es cuestión legalista de hombre. La fe es obedecer a Dios. Es un hombre de fe. Por eso Abraham fue el hombre de los de la fe, porque entregó lo que más amaba. Te pregunto, ¿tú ya has entregado lo que más amas? ¿Ya has entregado en tu altar espiritual lo que más amas? Eso te va a estorbar para que tengas un crecimiento en la fe. Buena atención, dice, Dios nos ha dado una medida de fe. Yo vengo a Cristo, me arrepiento, dispongo mi corazón a entender, Espíritu Santo, guíame, dame revelación. Y cuando Dios me perdona, me redime, mi nombre es escrito en el libro de la vida, Dios me da una medida de fe. Y esa medida de fe, yo, Toño Ortiz, elijo que tenga un crecimiento. Recuerda, aquí lo importante no es cuán grande tengas tu fe, porque tienes que ser, entre más inocente sea, como un niño, dice la Biblia, entrarás al reino de Dios. Aquí lo importante no es decir, tengo una gran fe. No, lo importante aquí es dónde está tu fe. Si tu fe está en tu palabra, en la palabra de Dios, perdón, si tu fe día a día tú la vives conforme a los mandamientos de Dios, no temas, hermano. No temas, tu futuro va a ser bueno, perfecto y agradable. Porque Dios dice que Él va a bendecir su palabra. Cuando tú pones en obra su palabra, Dios bendice su palabra. ¿Ok? Dios no bendice tus deseos, ni tus planes, ni tus buenas obras. Tus buenas obras al creer tú que las buenas obras, por hacer buenas obras, Dios te va a bendecir. Hay mucha creencia de eso, que creemos que podemos comprar la justicia o la gracia de Dios o el favor de Dios haciendo yo buenas obras. No, hermano, no. Yo voy a alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios en mi vida a través de obedecer su palabra. Vayamos por favor a Santiago. En Santiago capítulo 1, dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 26. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Recuerda, la ley al mundo vino, Dios se la dio a Moisés. Pero por medio de Jesucristo, en Juan 1:17 dice, vino la verdad y el amor. Esa es la ley de la gracia, la verdad y el amor del Padre manifestado en la persona de Cristo. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Escuchar la palabra de Dios y poner en obra la palabra de Dios. Recuerda, hermano, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo. Todo el mundo cree en Dios. Si tú haces una encuesta ahí en tu colonia
y le preguntas, ¿crees en Dios? Todas las personas te van a decir, creo en Dios. Todos, hermano. Y yo creo sinceramente que creen en Dios. Lo que yo no acepto, no estoy de acuerdo, es que tú creas en el Dios de la Biblia sin tener el revelación, el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra, y mientras tú no pongas en obra la palabra de Dios, tú no eres un hombre de fe. Un hombre de fe es el hombre que elige obedecer a Dios. Esa es la fe. Esa es la fe. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tú no obedeces a Dios, tú no le vas a agradar a Dios. Y también ahí en Romanos dice, todo aquel que anda en la carne no agrada a Dios. Yo tengo que andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu es obedecer a Dios. Yo elijo obedecer a Dios. Ahora, recuerda una cosa, este estudio de la fe, es bien importante que entiendas qué es creer en Dios. Y cuando tú logras entender que creer en Dios no es el tener yo buenos pensamientos de Dios, no es decir, voy a ir el domingo a la iglesia porque creo en Dios, no es decir, voy a hacer buenas obras porque Diosito es bueno y si no hago buenas obras me va mal. La obra perfecta delante de Dios es la obediencia a su palabra. Esa es la obra del hombre para con Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Camina en fe. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Camina en fe. ¿Quieres ser exaltado por Dios? Camina en fe. ¿Quieres que Dios derrame bendición hasta que sobreabunde? Ten fe. ¿Qué es fe? Obediencia a Dios, hermano. Entonces hablamos que es aprender. Aprendo, adquiero conocimiento a través del estudio de la palabra. El aprender me va a llevar a conocer. Conocer es comprender, entender, adquirir conciencia de que algo o alguien existe. Y luego de lo que conozco, creo. Y cuando yo digo, creo porque conozco, porque he aprendido, ¿sabes qué? Voy a poner en obra lo que Dios me dice. Te voy a dar una ilustración. Desde mañana voy a dejar de ser pastor. ¿Y saben qué? Mañana, lunes, voy a abrir un consultorio médico. Voy a abrir un consultorio, ya tengo la bata, ya renté el local, ya lo acondicioné y voy a abrir un consultorio médico. ¿Saben por qué? Porque sé que la aspirina adelgaza, es un anticoagulante, adelgaza la sangre y te ayuda a quitar el dolor de cabeza. Entonces tengo el conocimiento de la medicina porque sé que la aspirina es buena para el dolor. Voy a abrir un consultorio. ¿Qué pensarías de mí? ¿Qué pensarías? ¿Oirías, mandarías a tu hijo a que lo consultara? Claro que no. Bueno, así anda mucho creyente o mucho gente redimida que sin conocer la Biblia, sin tener el conocimiento de Dios, dicen que van a ser salvos porque hicieron una oración de fe. Porque la Biblia dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo. Claro, pero si tú crees conforme al creer de la Biblia, no conforme al creer del hombre. Por eso de ahí también se hacen muchas religiones, hermano. Si tú le preguntas a un católico, que yo mis respetos, te va a decir yo soy salvo. Si tú le preguntas a un mormón, te va a decir que él va a ir al cielo. Si le preguntas a un judío, va a ir al cielo. Si le preguntas a un testigo de Jehová, cualquiera persona que practique una religión, todos van a ir al cielo. Y yo mis respetos, les creo. Ellos dicen creer, yo les creo que creen. Pero si yo me voy a la palabra de Dios y yo te digo que yo soy salvo porque hice una oración de fe, y soy salvo porque hago buenas obras, ya no tomo, no bailo, no fumo, y soy salvo porque voy a la iglesia los domingos a cantar coritos, soy salvo porque nací en un hogar cristiano, soy salvo porque ya no tomo, ya no bailo, ya no fumo, yo soy salvo. Entonces, ¿dónde está el sacrificio de Cristo?
¿Cuál es el propósito de la ofrenda que Dios Padre trajo a través de Cristo? Y el propósito, hermano, de ese amor de la cruz del Calvario es para que a través del Espíritu Santo, yo, Toño Ortiz, tenga el poder de obedecer a Dios y si lo permito, que Él me guíe a toda verdad. Recuerda, tú no eres salvo por mérito, tú no eres salvo por un pensamiento o una oración de fe, tú vas a ser salvo mediante la fe. Vayamos por favor a Efesios, que eso es lo que a mí más me inquieta, más me ocupa, no me preocupa, me ocupa en mis ovejas. Me ocupa que tenga la convicción de ser salvo, que si mañana viene el Señor, tenga la convicción, el conocimiento de por qué eres salvo, porque obedezco a Dios, porque recibí a Cristo como Señor y Salvador, dejé de vivir como yo pensaba y estoy empezando o he elegido vivir como Dios dice. Esa es la fe. Por eso dice en Efesios, dice la palabra, porque por gracia sois salvos. Por gracia soy salvo. ¿Por qué por gracia soy salvo? Porque la gracia, la salvación, es una obra divina, hermano. Es una obra divina que solamente Dios puede hacer en la vida del hombre. Solamente Dios, a través de la persona de Cristo, puede limpiarte, redimirte, santificarte, justificarte y darte de su Espíritu, pero a ti te toca no apagar al Espíritu. Tú tienes que elegir caminar bajo el yugo de Cristo. Tú tienes que elegir que Él es la vid verdadera y que yo me voy a pegar a Él porque fuera de Él no hay nada. Yo tengo que elegir que solamente su palabra es lo que va a restaurar mi vida. Solamente su palabra en mi matrimonio va a sostener mi matrimonio. Solamente su palabra en mis finanzas va a sostener mis finanzas. Y no voy a caer. ¿Por qué? Porque Dios bendice su palabra. Y si yo soy un hombre que decidí poner en obra la palabra de Dios, soy un hombre de fe. Soy un hombre de fe. Porque he decidido considerar algo digno de confianza, que es la palabra de Dios. Eso es la fe, eso es creer. Y luego dice su palabra, perdóname, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Ok, Dios me da la salvación y yo la voy a cuidar por medio de mi fe. Yo la voy a cuidar mediante la obediencia a Dios. Ahora, aquí es donde entra la estrategia de Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Miren, ahí en 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. Dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, no ignore sus maquinaciones, no las ignore. Satanás maquina cómo robar, matar y destruir. Ahora, yo creo que si tú no cuidas la salvación se pierde, hermano. Yo creo que si tú no tienes cuidado de tu salvación, yo creo que se pierde. Yo soy de los que predico, pastor, que cuides tu salvación con temor y temblor. Mire, vayamos por favor a Apocalipsis, capítulo 3. Esto lo voy a ampliar un poquito más en el otro video. En Apocalipsis 3, 16, dice la palabra, perdóname, desde el 15. Yo soy el Amén y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y no miento. Por medio de mí, Dios crió todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o de que de plano no me obedezcas. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Apocalipsis 3, del 14. En la Reina Valera dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Entiende, hermano? Dios te da la oportunidad de ser salvo.
Dios te da la oportunidad de tener vida y vida en abundancia aquí en la tierra. Dios te da la oportunidad de llevar a tus generaciones a ser benditas, poderosas, bienes, riquezas, salud. Habrá en la casa de tus hijos, nietos y bisnietos. Dios lo prometió en el Salmo 112 del 1 al 2. Pero tú, si eres el precursor en tu casa de ser creyente, de ser considerado por Dios en su plan, en su propósito, hermano, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, por favor, para hacer lo que Dios te pide. Porque si tú no eres un hombre de fe, tú vas a fracasar en la tierra. Si tú no eres un hombre que obedeces a Dios, vas a ser un hombre que vas a vivir en derrota y en fracaso. En vez de ser cabeza, vas a ser cola. Vamos a orar, porque voy a seguir con este tema y ahorita voy a grabar la otra parte de cómo Satanás maquina para truncar tu fe. Recuerda, hay gente que sí aprende y conoce, pero la mayoría de la gente creyente no tiene estudio de la palabra, conoce de oídas a Dios. Y esa es una mentira de Satanás. Es una gran mentira que te va a llevar a sufrir. Y si no, lee la vida de Job. Lo voy a tocar en el otro video, la vida de Job, para que veas el riesgo en el que está el pueblo de Dios por conocer a Dios de oídas. Nomás va el domingo, escucha el sermón, porque en ese sermón hay 5 versículos o 4, o hay predicadores que ni un versículo dicen y que nada más pasan a la gente que se esté riendo. Tú tienes que aprender, hermano, de la palabra de Dios. Tienes que disponer tu corazón. Vamos a orar. Amado Padre, en este día te damos gracias. Gracias por la bendición que nos das de poder exponer tu palabra, Señor, y abrir nuestros corazones para encontrar el entendimiento de tu bendita palabra. Señor, socórrenos, Espíritu Santo, a aprender, a conocer y a creer, a vivir la palabra de Dios, que es fe. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Los amo, que la paz de Cristo guarde sus corazones.